El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de lo que es un vector y acerca de las principales operaciones que tiene, ¿sí? Gráficamente, un vector se representa como una flecha, ¿sí? o es un segmento de recta que va a tener una magnitud, es decir, un tamaño, y va a tener además una dirección, es decir, un ángulo, ¿sí? Los vectores matemáticamente representan cantidades que no son solamente cantidades escalares. El peso, el volumen, esas son cantidades escalares, pero la velocidad, la aceleración, esas son cantidades que no solamente reciben una cantidad numérica, sino que además se les asigna una dirección, ¿sí? Entonces, es por ello que se utilizan los vectores como forma, o sea, que se estudia entonces como forma de vector. Al hablar acerca de la magnitud del vector, lo que nosotros vamos a estar precisamente calculando, pues es el tamaño de este. Entonces, si nosotros colocamos un vector en un plano, cartesiano, entonces vamos a obtener que el origen del vector o el punto de inicio va a estar precisamente en el origen del plano y el final o la punta del vector pues va a estar en algún punto del plano, ¿sí? Entonces, para poder calcular la magnitud de este vector, pues lo que vamos a hacer es precisamente encontrar la distancia entre estos dos puntos, entre el origen, que es el inicio del vector, y el punto A, B, que es el final del vector. Entonces, o sea, la fórmula de distancia pues sería la coordenada en X menos la coordenada en X del otro punto. Aquí abajo para que quepa bien. Tendríamos la raíz cuadrada de A menos 0 al cuadrado, ¿sí? Es la diferencia de la coordenada en X de los dos puntos más la diferencia de la coordenada en Y de los dos puntos. En este caso, pues vamos a tener A cuadrada más B cuadrada, ¿sí? Entonces, esta expresión va a corresponder a la magnitud o norma del vector y es lo que nos va a indicar su tamaño, ¿sí? Regresando aquí al eje coordenado, si queremos nosotros encontrar la dirección del vector, es decir, el ángulo, ¿sí? Y este ángulo siempre se va a medir respecto al eje de las X positivo. Entonces, este ángulo lo podemos nosotros calcular descomponiendo el vector en sus componentes tanto X como Y. Entonces, nosotros podemos trazar aquí un triángulo rectángulo que tiene como cateto, el cateto horizontal, una medida A y como cateto vertical, una medida B. Entonces, el ángulo que estamos nosotros buscando, pues va a estar dado por la función tangente, donde tangente de θ va a ser igual a B sobre A. En otras palabras, el ángulo o la dirección de nuestro vector va a estar dado por arco tangente de B sobre A. Entonces, con estas dos expresiones vamos a poder nosotros calcular tanto la magnitud como la dirección del vector que está en nuestra parte, ¿sí? Es bien importante que tengamos mucho cuidado respecto a la dirección del vector. Hay que recordar que la dirección siempre se mide con respecto al eje de las X positivas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este vector, que sea el vector menos 3, menos 2, ¿sí? Si nosotros lo dibujamos en el plano, el vector debería de estar más o menos aquí, ¿sí? Entonces, este es el vector V. Calculando nosotros su magnitud, bueno, pues vamos a tener que es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto va a ser entonces 9 más 4
que es la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Esta es la magnitud o el tamaño del vector. Pero ahora, para calcular la dirección, pues vamos a tener que el ángulo dado va a ser arco tangente de B sobre A, que en este caso sería menos 2 sobre menos 3. ¿Sí, verdad? Sí, menos 2 sobre menos 3. Entonces, esto nos va a dar el arco tangente de 2/3 va a ser igual a 33.69 grados. Pero ojo, este ángulo de aquí, lo voy a llamar ángulo alfa, es como lo calculamos con una calculadora o con cualquier otro dispositivo, lo que nos está dando es el ángulo más pequeño que se puede medir respecto a la horizontal. Es decir, estamos obteniendo este ángulo de aquí. Este es alfa. Pero ese ángulo se está midiendo respecto al eje de las X negativas. Y a mí me interesa el ángulo teta, que es este de aquí. Entonces, tengo que poner cuidado en la posición de mi vector. En este caso, el vector está en el tercer cuadrante. Quiere decir entonces que al ángulo que yo estoy obteniendo, a este ángulo alfa, le debemos de sumar 180 grados, ¿sí?, para encontrar el ángulo teta buscado, es decir, el ángulo completo. Entonces, teta va a ser los 33.69 grados más 180 para completar el segmento que no estábamos tomando en cuenta, que es este, ¿sí? Y esto nos va a dar, ahora sí, una dirección o un ángulo de 213.69 grados. ¿Sí? Esa es la dirección que estamos buscando. Entonces, hay nada más que tener cuidado e identificar muy bien en cuál de los cuadrantes está el ángulo para saber si el ángulo que estoy obteniendo corresponde o no al ángulo que se mide respecto al eje de las X positivo, en sentido antihorario. ¿Sí? Bien. Dentro de los vectores existe un vector especial que se conoce como vector unitario. El vector unitario, muchachos, es un vector que tiene la misma dirección que el vector que nosotros tenemos, pero va a tener una magnitud 1. Entonces, si tenemos aquí el vector v que tiene una dirección dada, yo quiero poder encontrar un vector que le corresponda, que tenga también la misma dirección, pero cuya magnitud sea igual a 1. ¿Sí? A este vector se le conoce como vector unitario y generalmente se representa como U. La manera de calcular el vector unitario es tomar cada componente del vector v y dividirlo entre su magnitud. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el vector v, que sea el vector a, b, ¿sí?, y queremos calcular el vector unitario correspondiente, pues entonces vamos a tener que tomar cada componente del vector y dividirlo entre la magnitud del mismo. ¿Sí? Por ejemplo, el vector que teníamos aquí, el vector menos 3, menos 2. Sabemos que no es un vector unitario porque su magnitud es distinta de 1, ¿sí? Pero para volverlo unitario, lo único que tenemos que hacer es dividir cada una de sus componentes entre su magnitud. Entonces, vamos a tener que el vector unitario u sería menos 3 sobre raíz de 13, menos 2 sobre raíz de 13. ¿Sí? Y podemos aquí comprobarlo. La magnitud de este nuevo vector es igual a
menos 3 sobre raíz de 13 al cuadrado más menos 2 sobre raíz de 13 al cuadrado. Y esto es 9 sobre 13 más 4 sobre 13, lo cual es raíz de 13 sobre 13 o raíz de 1, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, la magnitud del vector que acabamos de construir es igual a 1 y lo vuelve entonces un vector unitario, pero va a mantener exactamente la misma dirección, es decir, θ sería igual a los 213.69 grados, ¿sí?, que el vector original, v. ¿Sí? Con los vectores se pueden realizar ciertas operaciones. La primera de ellas es la suma. ¿Sí? Bueno, antes de ver las operaciones, para poder resolverlas en conjunto. Esta es la teoría, muchachos, para vectores en el plano. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos ahora un vector que está en el espacio? Es decir, que ya no tiene una componente X y Y, sino que tiene componentes X, Y y Z. Bueno, en ese caso, X, Y, Z. En ese caso, mi vector, lo voy a llamar V, ya no va a tener dos componentes, sino que va a tener tres. Una componente Y, que corresponde al eje de las X, una componente J, que corresponde al eje de las Y, y una componente K, que corresponde al eje de las Z. Entonces, este vector es lo mismo que escribirlo como A, B, C. ¿Sí? Solamente que escrito en términos de los vectores canónicos o de la base canónica. Ahora, para calcular la magnitud de un vector que está en el espacio, se va a hacer lo mismo. Vamos a tener que la magnitud de V es la suma del cuadrado de sus componentes. La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. ¿Sí? Entonces, al tener tres componentes, elevamos cada una de ellas al cuadrado, la sumamos y calculamos la raíz, y esa va a ser la magnitud del vector. Lo que va a cambiar aquí es la posición del vector. Ya no vamos a tener únicamente un ángulo, sino que vamos a tener tres ángulos de acuerdo a cada uno de los ejes. Vamos a medir un ángulo alfa, ¿sí?, respecto al eje de las X positivas, un ángulo beta respecto al eje de las X negativas, perdón, es un ángulo beta respecto al eje de las Y positivas, y un ángulo gamma respecto al eje de las Z positivas. Estos tres ángulos se conocen como ángulos directores y nos indican la posición del vector en el espacio relativo a cada uno de los tres ejes positivos. ¿Sí? Para calcular los ángulos directores tenemos algo que se llaman cosenos directores. Entonces, el coseno de alfa nos va a estar dado por la componente A, es decir, la componente en X del vector, sobre la magnitud del vector. El coseno de beta va a estar dado por la componente en Y del vector sobre la magnitud del vector. Y el coseno de gamma va a estar dado por la componente Z del vector sobre la magnitud del vector. Entonces, los cosenos directores, al aplicar la función inversa, es decir, arco coseno para cada uno de ellos, nos van a dar precisamente los ángulos directores que nos van a indicar la posición de nuestro vector. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un vector V, vamos a ponerle 2i más 3j menos k, pues lo primero que vamos a hacer es calcular su magnitud. La magnitud de este vector está dada por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Cada componente elevado al cuadrado.
Esto va a ser entonces la raíz de 4 más 9 más 1, que es raíz de 14. Así entonces, los ángulos directores los vamos a calcular a partir de los cosenos. El coseno de alfa va a ser la componente y del vector, que es 2, sobre la magnitud. Esto quiere decir que el ángulo alfa va a ser arco coseno de 2 sobre raíz de 14, y esto nos va a dar 57.68 grados. Luego, el coseno de beta va a ser la componente j, que es 3, sobre la magnitud del vector. ¿Sí? Quiere decir entonces que el ángulo beta va a ser arco coseno de 3 sobre raíz de 14. Y esto nos va a dar un ángulo de 36.69 grados. Y por último, el coseno de gamma, pues es la componente k del vector, que en este caso era menos 1, entre la magnitud. Entonces, el ángulo gamma va a ser arco coseno de menos 1 sobre raíz de 14, que son 105.50 grados. Estos tres corresponden a mis ángulos directores, lo que me dan la posición del vector en el espacio. Y la magnitud, pues es precisamente raíz de 14, que la habíamos calculado antes. ¿Sí? ¿Preguntas en esto? Ok. No, Entonces, maestra. gracias. Así es como vamos a obtener la magnitud y la posición de los vectores, ya sea en el plano o en el espacio. Ahora, ¿qué hay acerca de las operaciones que se pueden hacer con los vectores? Bueno, la primera de ellas es la suma. En la suma de vectores vamos a tener nosotros que se va a realizar componente a componente. Es decir, si tenemos un vector U que sea A1, B1, C1, es un vector que está en el espacio, y un vector V que sea A2, B2, C2, ¿sí? Entonces la suma de ellos, la suma de ellos, pues no va a ser más que la suma de sus componentes, es decir, la componente en X de U más la componente en X de V. La componente Y de U más la componente Y de V y la componente Z de cada uno. ¿Sí? Entonces, si tenemos nosotros, por ejemplo, un vector U que sea 2i más 4j menos 3k, y un vector v que sea menos i más 3k, pues la suma de estos dos vectores, u más v, no va a ser otra cosa más que la suma de componente a componente, es decir, 2 menos 1 i más 4, como en este lado no tengo componente j, pues es 0, y menos 3 más 3k. Así que la suma de estos dos vectores me va a dar un nuevo vector, o un vector resultante, al que voy a llamar en este caso w, que va a tener como componentes 1i más 4j más 0k. ¿Sí? Es importante notar que la operación suma es una operación conmutativa. Quiere decir que no importa si yo hago u más v o v más u, de todas formas el vector resultante debe de ser el mismo. ¿Sí? La siguiente operación es la operación de resta. Es muy similar a la suma, se va a hacer componente a componente. Es decir, si tenemos un vector u que sea a1, a2,
A1, B1, y un vector V que sea A2, B2, pues la resta de ellos, U menos V, no va a ser otra cosa más que la resta de sus componentes. A1 menos A2, B1 menos B2. ¿Sí? Aquí nada más es importante recordar que la resta no es conmutativa. Quiere decir que U menos V no va a ser el mismo vector resultante que U menos U. Entonces hay que tener cuidado nada más en cuál es el orden en el que se indica la operación. ¿Sí? Aquí sí tenemos entonces el vector U que sea, por ejemplo, menos 5,0 y el vector V que sea 3,4, ¿sí? Y hacemos en este caso, por ejemplo, V menos U, pues entonces vamos a hacer las componentes de V menos las componentes de U, es decir, 3 menos menos 5, 4 menos 0. Y esto nos va a dar 8,4, el vector que resulta. Ahora, ¿qué sucede si nosotros hacemos la operación contraria, es decir, U menos V? Bueno, pues tendríamos las componentes de U menos las componentes de V, es decir, menos 5 menos 3, 0 menos 4. Y obtendríamos el vector menos 8, menos 4. Si se fijan, estos dos vectores son, tienen dirección contraria, o sea, tienen diferentes signos. ¿Sí? Eso quiere decir que esta operación es anticonmutativa. O sea, a la hora de hacer bueno, por lo tengo acá abajo porque ya no estoy escribiendo. Si nosotros hacemos U menos V, lo que vamos a obtener es un vector con signo contrario a V menos U. Entonces, evidentemente no son el mismo. De inicio no van a tener la misma magnitud, pero no tienen la misma dirección. Entonces, por eso es importante respetar el orden en la resta. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta con esto. No, ninguna, maestra. Todo bien, maestra. Para los ángulos siempre se va a usar la misma, por ejemplo, cuando son en el espacio siempre va a ser arco coseno y cuando son nomás en dos dimensiones siempre va a ser arco tangente. Sí, así es. Ok, gracias. Ok. La última operación, que de hecho es muy sencilla, es la multiplicación de un vector por un escalar. Un escalar es un número que no tiene una dirección, es decir, es una constante. Entonces, si nosotros tenemos un vector, bueno, vamos a tener un escalar que pertenece a los reales y vamos a tener un vector v, si hacemos el producto de ellos, lo único que vamos a tener que hacer es multiplicar cada una de las componentes del vector por el escalar dado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros el escalar k igual, bueno, lo voy a poner ya como operación. Vamos a suponer que tenemos menos 3 por el vector 4, menos 1,2. ¿Sí? Entonces, esta operación me va a dar un nuevo vector que va a ser el menos 3 multiplicado por cada una de las componentes del vector original. Va a ser entonces menos 12,3, menos 6. Gráficamente, lo que un escalar hace es cambiar la magnitud o la posición del vector. Vamos a suponer que tenemos aquí este vector inicial v. ¿Sí? Si yo lo multiplico por un escalar positivo, entonces el vector va a mantener su misma dirección, pero va a crecer en tamaño. Si yo lo multiplico por un escalar negativo, entonces el vector va a cambiar de dirección.
Si el escalar por el cual lo estoy multiplicando es un número menor a 1, es decir, es un número racional, ¿sí? Entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un tercio, lo que sea, o cualquier número menor a 1, entonces el escalar, siempre y cuando este número racional sea positivo, el escalar va a mantener su dirección, pero va a reducir su tamaño. Entonces, al multiplicar un vector por un escalar, lo que estamos haciendo es modificar o su magnitud, o su posición, o ambas. ¿Okay? ¿Hay alguna duda en esto? No, maestra.